Salmo, estamos ahí, ¿no? Salmo 5, después vamos a volver a Éxodo, pero vamos a estar ahí en Salmo 5, que es el tema que vamos a ver hoy, que se llama oración desde el corazón. ¿Desde dónde oramos nosotros? Desde el corazón, ¿no? ¿Sí? ¿Siempre? ¿Seguro? Bueno, veamos cómo el Señor nos enseña a darnos cuenta realmente cómo es nuestra oración. Y el Salmo 5 es una plegaria, dice ahí arriba, ¿cierto? Plegaria de David. Es una oración, ¿sí? Que nos muestra la visión desde el trono. Es re interesante eso. Cómo David en su misma oración, yendo al Señor, hablando del Señor, muestra la visión de nuestra oración desde el trono, desde el punto de vista de Dios. Y va a dividir este salmo, que son 12 versículos, en 5 estrofas. Por ejemplo, la primera estrofa del 1 al 3 se dirige a Dios en oración. La segunda estrofa, porque tú no eres un Dios que se complace de maldad, el malo no habitará junto a ti. Y notamos que hay un cambio, ¿no? Y en esa segunda estrofa, entonces, ¿qué va a estar hablando? De cómo ve Dios un corazón que no es obediente a Él, que está separado de Él. El mundo ora, Dios los oye. Eso está escrito aquí. Entonces vemos en la primera estrofa cómo es la oración de un corazón transformado, de un corazón obediente, para usar la O, obediente, ¿sí? Y en la estrofa siguiente, la segunda estrofa, los versículos 4 al 6, vamos a ver una oración de un corazón orgulloso. Seguimos con la O. O es obediente o es orgulloso. Y no hay más. O es obediente a Dios, se somete a Dios o se opone a la voluntad de Dios. Y vemos de nuevo en la tercera estrofa, versículo 7, mas por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Cuánta bendición hay ahí? Precioso, ¿no? Y cambiamos otra vez de estrofa a la que ya no nos gusta tanto, versículo 9 y 10. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto, su garganta con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, y Dios castiga la maldad. Y termina el Salmo con son más las estrofas de bendición, ¿cierto? 3 contra 2. Desde el versículo 11, la última, la quinta, pero alégrense todos los que en ti confían. Y ahí yo iba a escuchar un tremendo amén de la iglesia, porque todos nosotros confiamos en el Señor. Bien, eso, ¿ves? Versículo 12, porque tú, oh Jehová, y esta es la razón, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Cómo Dios va a bendecir al justo? Como Dios bendice, de esa manera. Tenemos que conocer a Dios como Él bendice a través de su palabra, y son las muchas veces que nosotros damos testimonio de las bendiciones que el Señor nos da, especialmente cuando responde nuestras oraciones. Lo hacemos cada jueves en nuestra reunión de oración. ¿Es importante la oración o no? Es fundamental. Yo no debería perderme ningún día sin haber orado al Señor. Y cuando puedo orar juntos con toda la congregación, menos me voy a perder ese día, porque hay bendición del Señor. Es lo que va a mostrar el Salmo, porque nuestra oración es de un corazón agradecido al Señor, un corazón obediente a Dios, un corazón que conoce a Dios. Entonces, como dije, las estrofas impares, desde un corazón transformado, obediente, y las pares, de un corazón orgulloso. ¿Qué sabemos entonces, sin haber metido mano todavía mucho al Salmo, de lo que vamos a hablar? De que podemos estar en un lado o podemos estar en el otro.
¿Sí? No está diciendo el salvo tal cosa y el no salvo tal otra. Está hablando de corazones. ¿Cómo va mi corazón en oración al Señor? ¿Cómo es mi corazón respecto del Señor todo el tiempo? Y tengo que reconocer que muchas veces peco poniéndome a mí en primer lugar y dejando al Señor en un lugar por allá lejos. Me opongo al Señor, no soy obediente a Él por mi orgullo. Y usé puras ojos de nuevo para que se recuerden las palabras. O sea, nosotros podemos estar en cualquier versículo del Salmo, esa es la idea. ¿Ok? ¿Por qué lo queremos verlo de esa manera? Porque necesitamos siempre aprender a orar según Dios bendice esa oración. Y el salmista va a realizar peticiones que reflejan su corazón, y ahí nos está ayudando, ¿no? ¿Cómo tiene que estar mi corazón delante del Señor? Bueno, parte David diciendo, mira cómo está mi corazón delante de ti, Señor. ¿Sí? Versículo 1, escucha, oh Jehová. ¿A quién está yendo? ¿Sabes qué nombre usa ahí en el idioma original Jehová? El mismo con el que Dios se da a conocer a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy, yo soy el autoexistente, yo soy el todo, siempre. Así que quítate el calzado, porque el lugar donde estás es el lugar donde Dios está. Y marca una solemnidad, ¿o no? O sea, si yo voy a orar a Dios, no voy a orar de cualquier manera, ¿o sí? Ya nos está diciendo eso. Escucha, oh Jehová. Leímos 3 palabras. Ese es el nombre de Dios ahí. Yo, el que soy. El autoexistente. El que no dependo de nadie. Pero soy el que hace todo. En todos. Escucha, oh Señor, mis palabras. ¿Y qué nos está enseñando? Uno, ¿a quién estoy yendo en oración? Y que Él quiere oír mis palabras. ¿Quién está diciendo esto? David. ¿Qué más dijo David en algún otro salmo respecto de las palabras que yo puedo decir al Señor en oración? Salmo 139. He aquí, conoces todas mis palabras que aún están en mi lengua. Tú ya las conoces todas. Pero Él se agrada en que yo se las diga. ¿Por qué? Porque un corazón que habla con el Señor, que busca a este Dios todopoderoso para pedir ayuda, es un corazón que depende de Dios, que es obediente a Dios. Y cuando yo lo declaro, o sea, abro mi boca en oración, lo estoy declarando, agrado a Dios, a ese gran Dios que no necesita nada. ¿Habías pensado eso tú cada vez que oras o no? De repente los salmos como nos llaman a la realidad. Después dice, considera mi gemir. Y está yendo directo al corazón de Dios. ¿Dios sabe cómo está David? Nosotros no lo sabemos porque no está escrito en el Salmo, pero lo estaba pasando pésimo. Estaba en una gran aflicción y le ruega a Dios, que conoce esa aflicción, que sabe lo que David le va a pedir, considera mi gemir. Yo desnudo mi corazón delante de ti, aunque tú lo conozcas. Porque no se trata de que Dios sepa o no sepa, sino que se trata de mostrarle a Dios que yo tengo todo en Él y yo sin Él no soy nada. Eso es lo que estoy declarando. Esa es una actitud de postrarse delante de Dios. Una oración de corazón. Ahora, nosotros sabemos que a veces estamos apurados, vamos en el metro, no sé, y necesitamos orar por algo y oramos rápido. Sí, está bien. Pero no todas nuestras oraciones tienen que ser así. Sino que aún en lo rápido yo sé a quién estoy yendo. Nunca debo perder eso de vista. Después dice, versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío. ¿Qué significa Rey mío?
y significa algo más que lo que significa para nosotros, un rey. ¿Qué, qué era David de Israel? Rey. Por lo tanto, David sabía exactamente lo que estaba diciendo al decirle a Dios, rey. Era el que juzgaba de acuerdo con la ley, de acuerdo con la verdad de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, todas las cosas. O sea, estoy yendo a aquel que juzga todas las cosas rectamente para que atienda mi corazón. ¿A quién estoy yendo primero? Al que es el Señor de todo, el autoexistente, el que no me necesita a mí para hacer su obra. Sin embargo, me llamó. A ese estoy yendo, en humildad. Y luego, en conformidad a su justicia. Rey mío. ¿Y qué más dice el Salmo? Y Dios mío. Si Él es mi Dios, ¿yo qué soy? ¿No han pensado eso alguna vez, no? Si Él es mi Dios, ¿qué soy yo? Su siervo, su esclavo, su obra. Alguien por medio del cual Él va a estar haciendo sus propósitos. Porque todo depende de Él. Y porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas, yo mismo incluido. A ese Dios estoy orando. Siempre fue bueno leer la palabra viendo estos nombres, ¿o no? ¿Por qué aparecen 3 nombres distintos de Dios en 2 versículos? Algo está queriendo decir, ¿o no? ¿No estás orando con un corazón lejos de Dios? Estás ubicando tu corazón a los pies de Dios en humildad o humillación, si quieres, en adoración. Porque Él es Dios, no tú. Y se nos puede entonces venir a la mente algunas peticiones. ¿Cómo cuáles? Hagamos una que suene bien ridícula para que quede marcada, ¿no? Señor, me gustaría cambiar mi auto por uno que corra más rápido. Ridícula. ¿Qué creo yo? Correr. ¿Qué quiere Dios? Que me someta a Él. Calza, ¿no? Ese es un ejemplo muy ridículo. Pero muchas veces en el entremedio van a haber peticiones que nosotros queremos saber la voluntad de Dios y nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios que yo salga de vacaciones? ¿Será la voluntad de Dios que yo estudie tal cosa? Y podemos empezar a exagerar la nota, ¿no? Que yo cruce la calle, no sé. ¿Y vamos a pedir oración para saber esa voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es para los propósitos de Dios, en los cuales Él se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas y vamos a tener una especie como de mini voluntades de Dios que todas apuntan a la gran o al gran propósito que Dios está obrando hoy día en su iglesia. Eso es lo que yo tengo que entender. Por lo tanto, si yo voy a pedir algo que va en contra de eso o se aleja de eso, no estoy pidiendo la voluntad de Dios. Ahí quedó el auto, ¿cierto? Además que yo no corro. No, no se rían. El salmista entonces realiza peticiones que reflejan su corazón delante de Dios. El problema está con nosotros hoy en la iglesia, no esta iglesia, sino que en la iglesia en general, incluyéndonos nosotros, que tendemos a reducir a Dios a nuestra medida. Y muchas veces pensamos del Señor que es nuestro amigo. ¿Han escuchado eso, no? Y está bien, está correcto teológicamente hablando. Pero entendiendo que somos amigos porque ya no somos enemigos. Porque habiendo sido enemigos, fuimos reconciliados con Él por medio de la sangre de Cristo Jesús. No es porque yo sea simpático que puedo ser amigo del Señor. Es porque Él lo hizo. El Señor, el Rey, el Todopoderoso Dios.
O sea, esa amistad no es cualquier cosa, ¿no? Es lo que permite que yo pueda entrar al trono donde está este Dios, que nadie puede pararse delante de Él y permanecer vivo. ¿Sí? Eso es ser amigo de Dios. No es un amigo del colegio. Y a veces usamos esta percepción de la amistad de Dios de esa manera. Y achicamos a Dios a nuestra propia medida. Si Dios sabe cómo estoy, ¿por qué se va a enojar conmigo? Si es mi amigo. ¿Sí? O se llega al colmo en algunos círculos, yo he visto que dicen y a veces incluso escriben en redes sociales, perdón Señor, Diosito, Papito. ¿Qué es eso? Ponte las sandalias de Moisés en la zarza, porque ahí estamos nosotros. Porque ese mismo Dios, ese Dios no ha cambiado. Quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Tú no puedes entrar acá. ¿Diosito? No, ¿cierto? Y vemos también en redes sociales muchos memes que se burlan de cosas del Señor, que algunos llegan a ser divertidos, pero dejan a Dios en una estatura muy pequeña. No es el mismo Dios que creó todas las cosas y que las sustenta por medio de su palabra. No, no es ese. Por lo tanto, si nosotros vamos a orar de corazón a Dios, vamos a orar al Dios que es de verdad, grande, infinito, omnipotente, todopoderoso, autoexistente, que me da el privilegio de ir a Él, un privilegio que yo no merezco. Si Él no me dijera, ora a mí, yo no puedo orar a Él. Sin embargo, Él lo dijo. Es más, prometió que si oramos a Él, en el nombre de su Hijo, Él va a hacer las cosas que le pidamos. ¿O no? Lea la carta, el Evangelio de Juan, ahí está escrito. Capítulos 14, 15, 16, 17. Es un gran privilegio, no es algo para tomarlo a la ligera, la oración. Ojo, no confundas con orar rápido. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de cómo está tu corazón para ir al Señor. Y muchas veces, como le dije, hoy día la iglesia ha cambiado a Dios a uno que no tiene casi poder, que no es un Dios glorioso, casi como que es irrelevante. Y hace eso mismo, que nuestras oraciones sean sin ganas. ¿Le ha pasado, no? Señor, necesito que me sanes, tengo una enfermedad terrible, pero a lo mejor no va a pasar nada, ¿no? Así como, sí, sin creer que Dios va a actuar. ¿Cuál es el propósito de Dios en esa enfermedad? No lo sabemos. ¿Cuál es el propósito de Dios en esa oración? Que yo lo reconozca que Él es y que muestre de esa manera mi corazón, con confianza, sabiendo a quién estoy yendo, de verdad, no achicándolo. Tengamos cuidado con eso. Por lo tanto, con mayor razón, si yo quiero saber qué tan grande es Dios, Dios es grande, ¿no? ¿Y sus maravillas cómo son? Inescrutable, dice el Salmo 145. Su grandeza es inescrutable. ¡Wow! Si ni siquiera alcanzo a comprender eso, así de grande es Dios, no debería ir de una forma menor en oración, aunque ore rápido. No, insisto, no es un tema de velocidad acá, es un tema de corazón. Dios no es un mesero. Cuando uno va a un restaurante, pide la carta y dice, esto quiero, ¿sí? ¿Cómo lo quiere? Lo quiero así. ¿Y cómo más lo quiere siempre, aunque no lo dice? Rápido, ¿no? Y ojalá caliente. Y al probarlo puede que no me guste y devuelvo el plato, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Tráeme otro. Y a veces oramos a Dios de la misma manera.
Señor, necesito esto, lo necesito ya. No quiero seguir esperando. ¿Perdón? ¿Y si Dios te hace esperar? Se equivocó el Señor, ¿no? ¿No? ¿O Dios nos hace esperar? ¿Cuánto tiempo habrá orado José cuando estaba en la cárcel en Egipto? ¿Y no lo sacaron? Hasta unos años después. La Biblia está llena de esas verdades, porque es así como Dios actúa por medio de la oración. Pregúntate entonces cómo está tu corazón, y Dios te responde. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 va a decir: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, ahí está, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. No eres como Él. Él es, no tú. Tú necesitas de Él. En los Salmo 115, todo lo que Jehová ha querido hacer, lo ha hecho en los cielos y en la tierra. Él es soberano, Él es poderoso, Él es todo. Salmo 135, 6. La misma verdad. ¿A qué Dios estoy yendo en oración? A este Dios. ¿Y cómo está mi corazón cuando voy a este Dios en oración? Salmo 135, 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. O sea, ¿voy a torcer yo la voluntad de Dios en una oración? No, ¿cierto? Y si hacemos una cadena de oración, ¿has escuchado eso, no? A tal hora, todo, y ojalá todo Chile y todo el mundo, ¿torceremos la voluntad de Dios en esa oración si somos todo el mundo orando? No, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hacen cadena de oración? ¿Se dan cuenta que no existen? Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. De Él es la creación, Él la sustenta y en su creación Él tiene sus propósitos que va a llevar a cabo sí o sí. ¿Cuál es la gracia de eso? Que nosotros, sin tener ninguna dignidad para ser usados por Él, nos usa por su dignidad. Y como Él nos usa, quiere que nosotros oremos con un corazón obediente para sus propósitos. ¿Por qué? Porque Él lo va a hacer igual. ¿Qué va a hacer igual? ¿Te llamó el Señor a Cristo? ¿Sí o no? ¿O alguien no? Porque si estás en Cristo, tú eres alguien que ama a Dios, ¿o no? De modo que todos los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Son todas las cosas que están dentro de los propósitos del Señor. Y ahí tienes una promesa, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito detrás de todo eso? Y uno sigue leyendo en el versículo. Conforme a todos los que han sido llamados, fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Para transformar nuestras vidas y ser nuevamente esa imagen de Dios que Él creó al principio, ahora en Cristo. Espectacular. Y todas esas verdades están encerradas cada vez que yo abro mi boca, pero sobre todo mi corazón, para ir a Dios en oración. Mira cómo Dios se presenta a sí mismo en Éxodo 3, y leímos recién el pasaje, ¿no? ¿Dónde se presenta a Moisés? En un monte que se llama Horeb. ¿Y cómo le llama a ese monte? Al final del versículo 1, monte de Dios. Horeb. Y va a ser interesante, vamos a ver muchas veces el monte de Horeb en el libro de Éxodo, o en Números, o en Levítico, o en Deuteronomio, mientras el pueblo va camino a la tierra prometida.
¿Y qué va a pasar en Horeb? ¿Se acuerda cuando el pueblo tenía sed y le dijo golpea la roca? ¿Dónde está esa roca? En Horeb. Y cuando le dijo a Moisés, sube que yo te daré las leyes, ¿dónde está ese monte? Que es el Sinaí, también es Horeb, el mismo. Pero ¿qué hizo el hombre mientras Dios daba a conocerse al hombre por medio de las leyes? Un becerro, en el mismo monte de Dios. Y eso nos está diciendo algo, que por mucho que pensemos que estamos en la presencia de Dios, tendemos a arrancarnos de Dios cuando no sabemos esperar lo que Dios está haciendo. Ahí tenemos el ejemplo del becerro, ¿no? Que muchas veces nos retrata de cuerpo entero. Moisés necesitaba entonces conocer a Dios. ¿Quién era Moisés en la zarza? Nadie. Todo el capítulo 2 narra 80 años de la vida de Moisés. ¿Sí? Hay 80 años en ese capítulo. Que dice que nació en cuna de príncipe, en Faraón, fue educado en lo mejor de lo mejor, pero hubo un incidente que lo llevó a arrancarse al desierto de Madián. Y estuvo 40 años en el desierto de Madián siendo nadie. Nadie lo conocía, salvo su señora y su suegro y la oveja. Y este nadie, de repente, es llamado ¿por quién? Por Dios. ¿Y cómo lo llama? Moisés, Moisés. Lo llama por su nombre. Y eso nos está diciendo algo acerca de Dios. Dios te conoce a ti con nombre y apellido. Dios quiere tratar en tu vida con nombre y apellido. No eres un nadie para Dios. Probablemente para el mundo sea nadie. Da lo mismo si para el mundo existo o no. No soy nada. O a veces puedo sentirme que en la iglesia muchos tienen ministerios, se ven, y yo nada. No, que no sea esa tu preocupación. Que tu preocupación sea que no importa cómo tú te sientas, Dios sí te conoce. Dios está obrando en ti y Dios está con oídos atentos a tu oración de corazón obediente. Por eso llama a Moisés. Y ahí tenemos otra mini enseñanza acerca respecto de la oración, ¿o no? Dios sabe quién soy yo. Perfectamente. Yo necesito conocer quién es Dios. Porque a Él voy. ¿Y qué le dice? Que estaba viendo Jehová, que él iba a ver, estoy en el versículo 4, lo llamó, versículo 2, y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Por qué ardía entonces? ¿Qué se necesita para que haya fuego en una fogata? Leña, que se queme. El fuego de la fogata depende de la leña que se quema, ¿sí o no? Y me podrían agregar y del oxígeno, sí. ¿De qué dependía el fuego que ardía en esta zarza? De nada. Dios se está mostrando. Yo no dependo de nadie. Yo soy el que soy. ¿Se dan cuenta que la figura de la zarza tenía mucho sentido? Para que Moisés y todos nosotros entendamos quién es Dios. Yo no dependo de nadie para que yo sea el que soy. Ni dependo de nada para hacer las cosas que hago. Esa es la zarza. Y tampoco dependo de nada para poder darte bendición. Más adelante es interesante en las bendiciones que hay a las tribus. Deuteronomio 33 va a decir de José, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, escucha, y la gracia del que habitó en la zarza, ¿te das cuenta que va esa figura? Venga sobre la cabeza de José.
todas las bendiciones. No depende de nadie, solo de Dios. Porque Él es, Él hace. A ese Dios estamos yendo en oración. Tenemos entonces un poco más clara la idea. ¿A qué Dios? A un Dios que es eterno, a un Dios que es autoexistente, que no necesita absolutamente de nada. Un Dios que es perfectamente justo, un Dios que es todo bueno, un Dios que es amor, pero como un Dios es justo, también está airado contra el pecado y no lo va a dejar pasar, porque Dios es verdad y su verdad no la tranza. Y es un Dios que es fiel, que siempre va a cumplir absolutamente todo lo que Él dice, que así como te bendice, también te castiga, porque lo dice su palabra. Todo eso. Y es un Dios que salva. Wow, gracias Señor. Ese es el Dios que vio Moisés en la zarza, un Dios que es santo. Es ahí el quítate el calzado. Los pies de Moisés habrán estado más limpios que el calzado, ¿no? No, no va por ahí el tema, ¿no? Es un tema visual, es un tema de actitud. No estoy yendo a cualquier lado, estoy frente a Dios. Yo no merezco eso. Todo lo que yo tengo no sirve, a no ser que tú hagas que sirva Dios. Así es la oración. Por eso, en la segunda estrofa, mantengan un dedito ahí en Éxodo, en la segunda estrofa del Salmo 5, se recuerda, a modo de advertencia, si quieres, que estamos frente a Él. ¿Y qué dice? Versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Qué es la maldad? Porque yo puedo decir, bueno, yo estoy yendo al Señor, pero no he hecho nada malo. No maté a nadie, no le robé nada a nadie. Y yo empiezo a autojustificarme en mi propia justicia, no la del Señor. Bueno, eso es maldad. Ahí tienes una definición de maldad de parte de Dios. No te autojustifiques tú. Conoce a Dios, qué es lo que justifica Él. Cualquier cosa que tú hagas separado de Dios es pecado, es maldad. Yo primero es maldad. Dios primero es bondad. Por ahí va la cosa. ¿Y qué hace Dios con los yo primero? No se complace, ¿no? Oh. El malo no habitará junto a ti. No hay comunión. ¿Se dan cuenta, no? Y lo vemos incluso en la iglesia, cuando un hermano está en pecado y no sigue la disciplina de la iglesia en amor para ser restaurado, ¿qué dice? Declararlo como gentil y publicano, sin comunión con la iglesia. ¿Para qué? Para que aún ahí se arrepienta y vuelva. ¿Qué dice Dios? Lo mismo, ¿no? El malo no habitará junto a ti. No es muy distinto. Pues podemos pensar este versículo pensando en la gente que no cree en Dios, que atenta contra las iglesias y todo. Sí, y es verdad, pero pensemos en nosotros cuando nosotros estamos en pecado, actuando como esa gente. ¿No es lo mismo? ¿No estamos separados de Dios cuando pecamos? Sí. Luego dice, los insensatos, ¿qué será eso? Los que no se dan el trabajo de pensar un poquito, sino que siguen en la de ellos, definámoslo así, no estarán delante de tus ojos. O sea, cuando yo voy a orar a Dios, ¿qué tengo que empezar a pensar de mí? ¿Qué tan insensato estoy siendo? Es una buena pregunta, ¿no? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y esa palabra aborrecer está hablando ahí de odiar. Y no es el único texto donde aparece, en Proverbios 16 también aparece una lista allí. Y es duro.
Ahora, uno podría decir, bueno, Dios ama a los pecadores pero odia el pecado. ¿Has escuchado eso, no? ¿Es cierto eso, no? ¿Están seguros? No, no. La verdad es esta. Dios ama a los pecadores y odia al pecado. No es pero, es y odia al pecado. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo las junto? ¿Se le ocurre cómo no? Yo tengo un nombre. Cristo. Es la única salida. Es la única forma en que un pecador pueda ser amado por Dios en Cristo. Por lo tanto, mi vida no está separada de Él, no está ajena a Él, y en particular cuando voy en oración a Él, y vamos entendiendo más verdades a partir de este salmo, ¿no? Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿A quiénes son los que hacen iniquidad? Los que se jactan, los que creen que pueden hacer cualquier cosa, total, Dios me ama. Los que engañan, incluso tratan de engañar a Dios en la oración, y a veces estamos tan acostumbrados a engañar que no nos damos cuenta. Señor, no sabes cuánto necesito esto. Es como casi que mi vida depende de esto. Y nada, es una niñería la que yo quiero. Una muestra grande de mi egoísmo, de mi egocentrismo, pero no quiero reconocerlo. Y me engaño a mí y acto seguido engaño al Señor. Somos necios. Debemos conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque Él te conoce. ¿Recuerdas a Moisés? ¿No pasó lo mismo con Moisés? ¿Qué pasó con David? ¿No era el octavo, el hijo menor de la familia de Isaí, que no estaba ni siquiera en la casa cuando Samuel fue a ungir al rey, al futuro rey? Nadie. ¿Y qué dijo Dios? Ese. Porque es conforme a mi corazón. Dios te conoce, conoce tu corazón. No engañes. Más adelante en el Salmo 11 va a decir básicamente lo mismo, ¿no? En versículo 5, Jehová prueba al justo. Vamos a pasar momentos difíciles, momentos de aflicción. Y hemos orado mucho tiempo a Dios, ¿o no? Un ejemplo que estamos viviendo nosotros. 9 meses orando por Tomás. ¿Sí? Y se demora. Señor, ¿cuándo? Bueno, ya hay fecha. ¿Sí? Pero hasta una semana atrás estábamos todos así en vilo, ¿no? Jehová prueba al justo. ¿De quién tiene que depender Tomás, los papás de Tomás, la iglesia de Tomás? Del Señor. Él sabe. ¿Y qué va a venir del Señor? La bondad de Dios, el propósito de Dios y todas las cosas buenas que Dios tiene. ¿Dios es malo, no? No. Entonces, ¿por qué debería estar afligido? Todo lo contrario, esperanzado, ¿o no? Es un mensaje para animarlos, chiquillos. Salmo 11 está. Y después dice, pero, ¿sí? Dios, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Wow. O sea, prueba a aquel que es de él, que es irreprensible. Irreprensible en el sentido no que no peque, sino que quiere vivir su vida en Cristo a como dé lugar. Porque ese es el corazón que tiene, ¿sí? Nos va a probar, pero al culpable, al que es transgresor, a ese odia, lo pone a un lado, lo saca. La oración no es una panacea. ¿Sabes lo que es una panacea, no? Es como decir, un remedio que sirve para curar todas las enfermedades. ¿Sí? Una especie de mentolatum. Pero puede sanar hasta el cáncer. ¿Ya? Es una cosa así. Esa es la panacea. Ahora, la oración no es eso. No se trata de que yo vaya al Señor, estoy con necesidades, puede ser de salud, puede ser de dinero, necesidades familiares, necesidades de trabajo, necesidades miles, con quién me voy a casar. Suma y sigue, ¿no? ¿Cómo saldrá mi hijo? Etcétera. Y cuando Dios me responda se van a solucionar todos los problemas. ¿Sí o no? No. No es así. Moisés oró a Dios, ¿cuántas veces?
Muchas, ¿sí? ¿Y entró a la tierra prometida? No. ¿Por qué? Sabemos que por consecuencia de un pecado. Pero eso estaba antes en los propósitos de Dios, ¿o no? ¿Cuál era el propósito de Dios, el gran propósito de Dios vamos a darse un resumen, en la vida de Moisés? ¿Quién era Moisés? ¿Se acuerda que era un nadie? ¿Y qué dijo Dios? Voy a hacer de él un siervo manso. Y por medio de él, yo, dice Dios, cumpliré mi promesa que le hice a Israel de llevarlo a la tierra prometida. Eso es lo que está haciendo Dios. Y Moisés, si no veía eso, se iba a perder toda la película. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cuál es el propósito que Dios está obrando en esta iglesia, en nosotros, que son mayores a las cosas que nosotros vemos e incluso a las cosas que a veces nos preocupan. Y ojo, Dios sabe lo que te preocupa, pero quieres que derrames tu corazón para que Él haga su voluntad en ti. No importa cuánto tengas que esperar, no importa si te dice que no entrarás a la tierra prometida. ¿Era eso lo importante, no? En la vida de Moisés. No. Lo importante era cumplir el propósito de Dios y lo cumplió a cabalidad. Y esas son las cosas entonces, como dije, que tenemos que poner en nuestro corazón para ir con el corazón correcto en oración a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que ir a Dios en oración? Como dije, con un corazón obediente, humillado, porque no merecemos estar allá. En Hebreos hay un versículo que conocemos todos que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Lo conocemos, ¿cierto? Y a veces decimos, Señor, estoy yendo al trono de la gracia. ¿Cómo estás yendo? ¿Qué dice ahí? Hay un adverbio. Todas las palabras que terminan en mente son adverbios. Confiadamente. ¿Sí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué dice confiadamente y no dice acerquémonos pues al trono de la gracia? ¿Por qué se le ocurre a usted? ¿Quién puede estar delante de Dios, delante de su trono? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué nosotros sí? Por Cristo. ¿En quién confiamos? En nosotros. No. Borren eso. No, en Cristo. Nuestra confianza está puesta en Él, solo en Él, por lo tanto yo puedo entrar confiadamente donde no se puede entrar. Eso está diciendo el versículo. ¿Y qué va a pasar ahí? Vamos a hallar oportuno socorro. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, eso lo va a decir el mismo autor de los Hebreos, algunos capítulos más, allá en el 10, más adelante va a decir, acerquémonos con corazón sincero, este es el paralelo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Aquí va a decir, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Yo sé dónde estoy, yo sé lo que creo. Yo sé quién es Él, yo sé quién soy yo. Nada sin Él. Plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Te das cuenta, no? Cero orgullo, solo obediencia. Con ese corazón tengo que ir al Señor. Y es lo que está mostrando el Salmo, que decía de los malos. ¿Los va a escuchar o no? No. El ciego, lo nombraron el domingo pasado, ¿no? Que sanó Jesús frente a los fariseos. Le dijo a los fariseos acerca de a quién escucha el Señor. Dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores que están cometiendo pecados. Esa es la idea. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cómo vas a ir al Señor en oración? ¿Con qué corazón? ¿Te das cuenta que la Biblia nos enseña vez tras vez cómo hacerlo? Y a nosotros nos gusta hacer lo contrario. Y si hay algo que tenemos que aprender hoy día, es eso. Que Dios se complace en nuestra oración
cuando nuestro corazón va humillado, limpio, a Él, en el nombre de Jesús. Eso es lo que está básicamente hablando todo el Salmo. Si Dios sabe qué es lo que me pasa, ¿por qué tengo que ir en oración a Él? O te lo puedo plantear la pregunta al revés. Si yo voy a orar, Dios me va a responder que sí, que no, o que espere, ¿sí o no? ¿Para qué voy a orar? Y muchas veces tenemos esas dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo Dios el que está cumpliendo sus propósitos. La razón es Él, no tú. Eso tenemos que entender en la oración. Si yo voy a Dios en oración, estoy entrando al trono de Él. Yo no tengo trono. Pero a veces vamos desde mi trono para que ese trono se disponga a favor de mi trono. No. Hay una diferencia entre mi perspectiva de mi vida y la perspectiva de Dios en sus propósitos. Le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto para ir a Israel. ¿Cuánto se demoraron? Como 11 días. ¿Cuánto se demoraron? 40 años. ¿Quién se equivocó? No, nadie. Eso era el propósito de Dios. Eso estaba dentro del propósito de Dios. Y lo leemos en la Escritura, porque Él fue enseñando, es más, dio a conocer su ley y un montón de cosas que pasaron durante esos 40 años para que nosotros sepamos esa verdad y no caigamos en lo que ellos cayeron. Propósito de Dios. Ahí no fue porque el pueblo reclamaba y se demoraron más, que sí, pero eso también estaba dentro de los propósitos de Dios. ¿O a Dios se le va algo? Nada, ¿cierto? Por lo tanto, las respuestas de Dios en rigor son las siguientes. No es sí. Sí, tú oras a Dios, Señor, tal cosa, y Dios te dice que sí. No, no, te dice que sí. Él te va a decir, esta es mi voluntad. Suena igual o no, pero tú vas a conocerlo de parte de Él. Y hay una diferencia. O, en vez de que Dios te diga que no, Dios te va a decir, mira, es mejor así. Agradece el no. Y yo no estoy tomando la respuesta como una respuesta que Dios me dio para ver qué es lo que hago. No, no, estoy tomando la respuesta para que Dios me dio para ver qué es lo que Él está haciendo. Hay diferencia, ¿no? Y si te toca esperar, Dios va a usar tu corazón durante toda la espera para hacerte ver cosas, para que tú aprendas cosas acerca de Dios. ¿Cuánto aprendió Moisés en esos 40 años? Y podemos nombrar otros personajes de la Biblia y también revisar nuestra propia vida. Respuestas de oración. El mismo Pablo, ¿se acuerda que estaba orando por ir a Roma? Y oró mucho tiempo por ir a Roma. ¿Y cómo fue a Roma? Preso. ¿Y quién lo tomó preso? Los judíos. Y él en sus oraciones le decía ahí, al final de la carta a los romanos, oren para que mis enemigos no hagan lo que quieren hacer. Bueno, Dios proveyó que sus enemigos hicieran lo que querían hacer, salvo matarlo. ¿Qué dijo Dios como respuesta de oración? Lo llevó a Roma, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Lea las cartas de Pablo, lea las cartas en la cautividad. ¿Cómo estaba el corazón de ese hombre? Que para él el vivir era Cristo, todo era Cristo. Y el morir, estar con Cristo para siempre. Y no lo dijo porque, oye, bonito el versículo. No, lo dijo porque estaba absolutamente convencido de eso. Es más, y si tengo que estar acá sufriendo lo indecible, eso haré por amor a los escogidos. Él estaba pensando según las respuestas de la oración de Dios, las entendió. Entendió esta es mi voluntad, sea agradecido de mi no y aprende mientras esperas. He aprendido a contentarme con todo lo que tengo, ¿no dijo eso, no? Sea mucho, sea poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí lo aprendió, en el espera. Porque es interesante en el versículo 7, mas yo de la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu templo en tu temor. ¿Qué dijo que iba a hacer?
por la abundancia de tu misericordia, o sea, en mi oración, ¿en qué estoy pensando yo? En tu misericordia, no en la respuesta que yo necesito. ¿Hay un corazón cambiado o no? ¿Sí? Entraré en tu casa, me congregaré, seré fiel como tú eres fiel a mí. ¿Y qué más va a decir? Adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. La vida del creyente es una vida de adoración, es una vida en Cristo, siempre viviendo en Cristo, en Él. Por lo tanto, la presencia de Dios, esa que algunos antiguos, y vemos algunos profetas que decían, vive Dios en cuya presencia estoy, porque no siempre estaba, y era terrible cuando decían eso, ¿no? Bueno, en nosotros está siempre, todos los días, todos los segundos, aun cuando dormimos. Y el más terrible, aun cuando pecamos. Y vamos a pasar cosas difíciles para que Dios nos enseñe por medio de la oración a preparar nuestras vidas para sus propósitos. Siempre piensa eso, son para los propósitos de Dios. De modo que si alguno de nosotros necesita consolación, va a ser consolado ¿por quién? Por aquel que fue probado por Dios y aprendió del consuelo de Dios, para que así como yo fui consolado, tú seas consolado. Segundo a los Corintios capítulo 1, ¿no habla eso? Y ahí están las respuestas a la oración, para que sepamos entonces cómo poner los motivos de oración. Mira el versículo 8, perdón. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. ¿Se acuerda algo del Salmo 23 o no? Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. O sea, enemigos hay, está lleno, partiendo por mí mismo, contra mí. ¿Y cuál es mi oración? Quita mis enemigos del camino. ¿Quién puso los enemigos en mi camino? ¿El Señor los permite o no? Nada pasa si el Señor no lo permita. Por lo tanto, si Él está obrando de esa manera en sus propósitos, ¿qué tengo que pedir yo? Que me guíe. ¿Por qué? Porque si alguien me hace daño a mí, si alguien me trata mal, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a enojar, voy a murmurar. No te metas con tal hermano porque habla mal de ti, etcétera. ¿Está bien eso, no? No, Señor, mira lo que está pasando, guíame porque yo no quiero caer en eso, yo quiero estar en ti todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a los malos tú aborreces. ¿Qué decían los versículos anteriores? No quiero caer en la segunda estrofa, quiero estar en la primera. Mi Rey, mi Dios, mi Señor. Endereza delante de mí, y me encanta cómo termina ese versículo. ¿Qué cosa? Mi camino. ¿Dice eso, no? No. Endereza delante de mí tu camino. Proverbios capítulo 3, ¿recuerda, no? ¿No se recuerdan Proverbios capítulo 3? Texto clarísimo para entender esta verdad. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sino la prudencia de quién? De Dios. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, reconoce los caminos de Él en tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Te vas a dar cuenta que andas mal, probablemente. Y esa es la gran petición que está haciendo aquí David en este salmo. Tus caminos, no los míos fallan. Ayúdame a entender que tú eres Dios, que tú eres el santo y que yo soy un pecador, como lo hizo Isaías capítulo 6. ¿Se acuerda ahí o no? Que habían unos ángeles que decían santo, santo, santo. Y cuando decían eso que hacían los ángeles, se cubrían el rostro. Y cuando vio eso Isaías que dijo, ay de mí que soy muerto, ese es un acto de adoración. Señor, sálvame. Y lo salvó. María y Aarón murmuraron contra Moisés, lo mismo. ¿Y qué pasó? A María la echaron del campamento con lepra. La sacaron de la comunión de la congregación hasta que se arrepintiera.
Y tristemente el pueblo no pudo avanzar hasta que ella volviera. Es un tema. Tenemos que saber orar. Orar debe ser siempre una declaración que dependemos totalmente del Señor. ¿Cómo? Disponiendo nuestro corazón de esa manera. ¿Qué piensa Dios de tu oración? ¿Has pensado alguna vez o no? ¿O tú simplemente oras para que Dios actúe? ¿Dirá Dios en su palabra qué piensa Él de nuestra oración o no? Claro que lo dice, en muchas partes. Y hay un texto emblemático quizás cuando Salomón construye el templo y Dios le dice a Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ustedes conocen el texto, ¿no? Si se qué, ¿cómo parte? Se humillare, porque nuestros corazones son orgullosos. Y oraren y buscaren mi rostro. Es interesante leerlo. ¿Qué están buscando? A Dios, no la respuesta que yo quiero. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo nos enseña el mismo Dios cómo tenemos que orar? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Tenemos que aprender a orar, tenemos que mejorar nuestra oración, tenemos que pensar un poquito antes de orar, ¿sí? Probablemente estés pensando, pucha, a lo mejor se va a hacer más difícil orar. Te hago la siguiente pregunta, ¿hay que orar o no? Siempre, todo el tiempo. Por lo tanto, qué bueno que aprendamos cómo Dios acepta una oración correcta, cómo Él mismo la enseña, cómo nos muestra a través de la palabra, cuidado con esperar más la respuesta que el propósito de Dios. Oramos con un corazón en obediencia, dejamos fuera el orgullo, que esa sea la oración siempre en esta iglesia. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos enseñas todas estas verdades, Señor, y en nuestra debilidad, en muchos momentos, te rogamos que nos recuerdes que estamos yendo al trono de la gracia y que estamos entrando no porque nosotros merezcamos algo, no tenemos ninguna dignidad para estar ahí, sino que en Cristo tú permites esa justificación para entrar en el lugar santo, santo, santo. Ayúdanos a entender que cuando estamos orando al Santo de los Santos. Estamos orando al Dios Todopoderoso, al Dios que provee todo, al Dios que hace todo sin rendir cuentas a nadie porque es Dios y es perfecto. Ayúdanos a mejorar siempre en nuestra oración para estar cada vez más cerca tuyo, para que tus propósitos se hagan fielmente en medio de tu iglesia y en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.